Bueno, eh, desearle a todos una feliz Navidad, a todas aquellas personas que en estos 2 años nos han seguido por estas redes sociales y que de alguna manera la finalidad de ella ha sido trascender las fronteras de las aulas de clase. Para los que me conocen saben que yo hace más de 15 años me dedico a la docencia por un tema de pasión. Me gusta la docencia. Y bueno, la idea es que a cada uno de ustedes que de alguna manera les ha llegado la información y que han podido entender temas, y a todos aquellos que se me han acercado en la calle y me han dicho, por ahí veo tus videos, chévere este tema, pude entender este tema, bueno, a todos feliz Navidad, ¿no? Hay dos temas con los que yo pretendo básicamente cerrar este año. Hay uno sobre el cual haré un comentario puntual porque no tenemos más información, que fue la declaración que hizo el señor presidente de la República sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, que es un tema que ha estado, digamos, en el tintero de él durante el gobierno. Eh, Recordemos que la Constitución del 91, que tiene 30 años larguitos, nació a través de una Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, esta Constitución del 91 ha sufrido, ha sido o se ha intentado reformar más de 300 veces a través de actos legislativos. Actos legislativos es el mecanismo a través del cual el Congreso reforma la Constitución, y de eso llevamos alrededor de 50 reformas, ¿no? Pero ahora queremos una reforma, según entiendo al presidente, un poco más profunda, que puede implicar un cambio de constitución, un cambio de partes, como dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional, partes que implican sustitución de la Constitución. Bueno, a ver, habrá que esperar, porque digamos el presidente lo escuchaba el año pasado con la intención de ir a una asamblea nacional sin necesidad de pasar por el Congreso. Ahora lo escucho que pretende presentar el proyecto para un nuevo Congreso. Y ustedes dirán, ¿por qué por un nuevo Congreso? Por una razón muy sencilla. El doctor Gustavo Petro estará en el poder hasta el 7 de agosto del 2026, que es cuando se posesionará el nuevo presidente. Y el Congreso de la República, o el nuevo Congreso de la República, se posesionará el 20 de julio del 2026. Entonces yo entendería que uno de los últimos actos que va a hacer el presidente es dejar radicada una Asamblea Nacional Constituyente, que me imagino será objeto de debate para el nuevo Congreso, digamos, y de la cual pues todos tendremos que aprender un poco, porque como les digo, en la teoría pues se habla mucho de asambleas nacionales, pero esta que está en la Constitución no ha sido realmente utilizada a fecha de hoy en el Estado colombiano, como se han sido utilizados los referendos o los actos legislativos. Esperemos a ver cuál es la ley, qué compone la ley, todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Por otro lado tenemos el tema de la emergencia que ya fue declarada. Ustedes recordarán que hace un tiempo subí un video en TikTok en donde planteaba la posibilidad real de que el gobierno pudiera declarar esa emergencia ante una situación concreta. Y es que si bien el gobierno presentó el proyecto de presupuesto nacional, ese proyecto fue acompañado de algo que ahora le llaman ley de financiamiento, que no es otra cosa que una reforma tributaria. El Estado vive de los tributos que nosotros pagamos. Nosotros sostenemos al Estado cuando usted paga la renta, cuando usted paga, bueno, cuando presenta la declaración de renta y le toca pagar renta, ¿no? Cuando usted paga el IVA, cuando paga los tributos territoriales, ¿no? La sobretasa a la gasolina, cuando paga las estampillas, bueno, todo esto, digamos, las tasas portuarias, todos estos tributos que están ahí, cuando hay traspasos de bienes inmuebles, el impuesto de registro departamental,
predial, de su casa, vehículo, departamental. Uno paga por todo tributo. La gente habla de impuestos, pero realmente el nombre genérico son tributos que tienen unas diferencias ahí muy precisas, ¿no? Bueno, lo que dijimos que podía ser una realidad, pues ya es una realidad. El gobierno ha expedido el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. ¿Sí? Ese decreto es el acto declaratorio del Estado. En Colombia hay tres tipos de estados de excepción. Tenemos conmoción interior, tenemos guerra exterior y tenemos emergencia que puede ser económica, social y ecológica. La conmoción interior está en la Constitución, en este artículo. La guerra exterior está en la Constitución, en este artículo. Y la emergencia económica, social y ecológica está en la Constitución, en este artículo. Y en este artículo están establecidos los requisitos generales para todos esos estados de excepción. Verificando por una herramienta que para mí se ha convertido esencial, si la sabemos utilizar, la inteligencia artificial, pude evidenciar que es el primer estado de excepción, por lo menos económico, que declara el gobierno a nivel nacional. Porque ya había declarado unos, pero a nivel territorial, ¿no? Por ejemplo, en La Guajira, etc. Pero el primero que se declara a nivel nacional, y es un tema relevante, ¿no? Ahora, el estado de excepción compone dos partes, ¿no? Por un lado, el acto declaratorio, que fue lo que se expidió, y ese acto declaratorio tiene una parte formal, precisar que el estado de excepción no lo declara el presidente, lo declara el gobierno. Así lo establece la Constitución política, y el gobierno es el presidente más todos los ministros. Si un ministro no firma, no se puede declarar el estado. Entonces ahí se establece en ese acto declaratorio, digamos, el tipo de estado, la vigencia del estado, si tiene vigencia, porque la guerra exterior no tiene vigencia, la firma de todos ellos, y tiene una parte emotiva, que es la parte importante, porque en la parte emotiva es donde el gobierno va a establecer cómo hay situaciones anormales que no pueden ser resueltas por medidas normales. Esa es la finalidad de declarar un estado de excepción. Ahora, el estado de emergencia económica tiene una peculiaridad, y es que procede por hechos distintos a la conmoción interior y a la guerra exterior, ¿verdad? Y dice cuándo procedan temas de calamidad pública o temas económicos. Nosotros tenemos residuos de esos estados de excepción. Cuando se declaró una emergencia económica por allá en el gobierno de Andrés Pastrana, se creó 2 por 1000, que iba para los bancos, luego 3 por 1000, 4 por 1000, etc. Y des en cuenta pues que muy probablemente ese lo van a aumentar un poco más. Entonces ustedes ven a los bancos diciendo, es que ya no queremos más, digamos, ese impuesto que es antitécnico, porque es que los bancos lo recaudan, se lo entregan al gobierno, ya no queda en manos de los bancos, ¿no? Bueno, ahora, hasta ahora lo que tenemos es eso, ¿no? Lo que tenemos es el acto declaratorio. Ahora, ¿a qué habilita el gobierno ese acto declaratorio? Bueno, lo habilita en palabras sencillas para legislar. Dirán, ¿cómo así? Si no único que legisla el Congreso, no. El gobierno también puede legislar a través de decretos leyes o decretos legislativos. Lo que se emiten en los estados de excepción, pues son decretos legislativos, o sea, son normas que tienen el mismo rango de una ley expedida, obviamente, por el Congreso de la República, ¿no? Ahora, el Estado, todos los estados de excepción tienen controles políticos y controles jurídicos, ¿sí? El control político lo hace el Congreso y el control jurídico lo hace la Corte Constitucional, ¿no? Y la Corte Constitucional hace el control no solamente, ¿cierto? No solamente sobre el acto declaratorio, sino sobre los eventuales decretos legislativos que se vayan a emitir. En este caso, el artículo 215 de la Constitución nos dice que cuando sobrevengan hechos distintos a los previstos en el 212 y 213, 212 es guerra exterior, 213 conmoción interior, que perturben o amenacen perturbar
en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país o que constituyan una grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado. El caso más cercano que tenemos fue en la época de COVID. Cuando estábamos en COVID, se declaró un estado de excepción. Luego ese estado de excepción expiró porque esos decretos o esa vigencia de ese estado es de 90 días al año máximo, y quedamos un decreto de calamidad pública. En ese decreto de calamidad pública ya no se podían expedir nuevas normas. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Qué es lo que tiene de pronto preocupado a la gente y a todos los que somos contribuyentes? Que este estado de excepción, además de que le permite legislar al gobierno, también le permite, en virtud de esa legislación, emitir tributos, ¿sí? Precisamente para solventar la crisis, o sea, crear tributos para solventar la crisis. Habrá que mirar a ver, ¿cierto?, muy detenidamente, cuando empiecen a salir los decretos legislativos, esos decretos legislativos, digamos, qué contenido van a tener, qué tributos van a crear, porque seguramente van a crear tributos. Ahora, tenemos una situación adicional. Creo que el gobierno, de manera inteligente, jugó a publicar este estado, ¿cierto?, estando en vacancia judicial. Nosotros estamos en vacancia judicial desde el 19 de diciembre, estaremos en vacancia judicial hasta los primeros días de enero. Vacancias judiciales que por regla general los jueces no trabajan. Ojo, por regla general, porque hay unos jueces que quedan para temas de tutela, habeas corpus, hay algunos fiscales que quedan trabajando, o sea, no todos se van de vacaciones, a menos de que se puedan rotar en los cargos. O sea, ¿podría yo presentar una acción de tutela hoy? Claro, no hay ningún problema. Tienen que buscar cuáles son los jueces que están, digamos, en este momento disponibles para esos temas. No, pero para el resto del ordenamiento, obviamente, ya no están ni siquiera las altas cortes. ¿Por qué lo digo? Porque tanto el acto declaratorio como los decretos legislativos tienen que ser enviados a la Corte al día siguiente de su expedición. Entiendo que ya fue publicado en el diario oficial, luego entonces eso está en la Corte, pero la Corte en este momento no está, digamos, reunida porque está en vacancia judicial. Ahí había un debate si se podía o no reunir. He estado escuchando diferentes interpretaciones, que hay un auto que sí permite, que hay un auto que no permite. Lo cierto de todo es que si la Corte no se reúne, habrá que esperar hasta enero a que la Corte se reúne y que estudie el acto declaratorio y los decretos legislativos. Entonces, si se han causado o se han recaudado impuestos de aquí a allá, si la Corte analiza y verifica, por ejemplo, que el acto declaratorio viola la Constitución, tumba el acto declaratorio, es como si me movieran unas columnas, se caen los decretos legislativos, pero si los efectos son hacia el futuro, lo que el gobierno recaudó del 19 de diciembre del 22 de diciembre a lo que se demore la Corte, pues ya lo habrá recaudado a buen recaudo. Creo que a eso era lo que estábamos jugando políticamente hablando, ¿no? Son reglas que están establecidas en la Constitución, no es tampoco algo ilegal, porque, digamos, así está el tema de la vacancia judicial. Entonces, ese es el estado de emergencia económica, social y ecológica. Puede declararse los tres, puede declararse uno solo, puede declararse en todo el territorio, puede declararse en parte del territorio. En este caso se declaró en todo el territorio, y si usted lee el decreto, pues ahí están los motivos por los cuales el gobierno ha declarado ese estado. Pero, como les digo, habrá que esperar a que se emitan los decretos legislativos, que pueden ser varios decretos legislativos, ¿no? Y son decretos legislativos que, digamos, a diferencia de otros decretos legislativos, pueden trascender la vigencia del Estado, porque en la conmoción interior y la guerra exterior, amén que en la conmoción interior hay unos 90 días más, en la conmoción interior, digamos que depende en gran medida de la vigencia del Estado, de la guerra exterior también, pero este no depende de que el Estado esté vigente o no para que el decreto siga manteniendo su vigencia. En el caso de los tributos, pueden convertirse permanentes si el Congreso así lo considera un tiempo después, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Esto se genera de un choque entre el Congreso y el gobierno, donde el gobierno no le aprueban una ley de financiamiento y el gobierno declara el Estado. Ahora,
apreciaciones jurídicas, equilibrando la balanza, ni para un lado ni para el otro. ¿Está el gobierno facultado para declarar Estado? Por supuesto que sí. Yo escucho gente diciendo, no, es que el gobierno desconoció la decisión del Congreso de negar la ley de financiamiento. Sí, lo desconoció, pero también tiene la facultad constitucional de declararle. Ahora, la pregunta es, ¿era constitucional declarar el Estado? Eso lo va a definir la Corte Constitucional. Tendremos que esperar a que ella, digamos, se reúna, porque ustedes escucharán mucha gente haciendo millones de interpretaciones. Abogados, ingenieros, arquitectos, periodistas, todo el mundo opinando sobre si efectivamente el decreto cumplía las condiciones o no cumplía las condiciones, pero eso en últimas lo decidirá la Corte Constitucional. Entonces habrá que esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie. Bendiciones a todos, y si Dios nos lo permite, nos veremos en